Bien, y crece la controversia por la presencia de bombarderos rusos en Venezuela. Estados Unidos criticó el hecho y el Kremlin respondió que el reclamo de Washington es un comentario poco diplomático. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos informa de lo que sucede allí en Venezuela. Hola, Jorge Luis. Muy buenas noches, compañeros, un gusto saludarlos desde Caracas. Esta escuadrilla de aviones militares rusos está integrada por más de 100 militares y durante esta semana llegarán otros tantos más. Venezuela asegura que quiere equilibrar el poderío militar de Estados Unidos en la región. Las fuerzas militares rusas están en Venezuela, un motivo de celebración para el gobierno nacional que lo presenta como un intercambio de vuelos operativos. Tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. La flotilla, que integran más de 100 militares, está encabezada por 2 bombarderos supersónicos con capacidad nuclear. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones. También nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Los expertos en defensa reconocen el poder disuasivo del armamento que llegó al país, en especial los 2 bombarderos Tupolev 160, los aviones de guerra más grandes del mundo. Esos son unos aviones que son considerados armas estratégicas. Una reacción en el resto de la región sería previsible. Si la Federación Rusa da demostraciones de poderío en costas americanas, obviamente un poder hegemónico como el de los Estados Unidos, que es el principal contendiente de un país como la Federación Rusa. Los ejercicios militares ocurren tras la reunión que sostuvo en Moscú la semana pasada el presidente Nicolás Maduro con su par Vladimir Putin, donde ya se había acordado convenios para el mantenimiento y reparación de armas venezolanas. Dato adicional, esos aviones que ustedes vieron, esos Tupolev, jamás habían estado en América Latina, ni siquiera en la época de la Guerra Fría. El gobierno reaccionó a la llegada justamente de estos aviones militares y reiteró que a pesar de las provocaciones, Colombia seguirá adelante con su acción diplomática para denunciar los abusos de la dictadura de Maduro. Paula Ardila tiene más detalles. Muy buenas noches. El gobierno colombiano ha sido enfático en que el camino a seguir para acercar a Maduro son las vías diplomáticas, no solamente a nivel nacional, sino multilateral. Mientras crece la tensión por los ejercicios militares en el vecino país, el gobierno colombiano se pronunció a través del alto consejero para asuntos internacionales de la Presidencia de la República. No sé exactamente cuál es el juego de ese gobierno, pero el gobierno colombiano siempre responde con el derecho internacional en la mano y el presidente Duque es lo que ha hecho durante estos 4 meses de gobierno. Barbosa reiteró lo que el presidente Duque y el canciller ya han expresado en ocasiones anteriores frente a la posibilidad de acciones militares. Colombia no es un país que actúa de forma agresiva ni alterando los criterios internacionales de civilidad. Recordó, de hecho, que es el gobierno de Maduro el que está auspiciando grupos terroristas. El ELN se ha convertido en los grupos paramilitares de Venezuela, básicamente porque están trabajando con ese gobierno y con esa dictadura. El presidente Duque anticipó más acciones de grupos como el de Lima ante la migración masiva que ha generado la dictadura de Maduro. También desde el Congreso, miembros de la Comisión de Exteriores anunciaron su respaldo al presidente Duque frente a la presencia de bombarderos rusos en Venezuela. Eso no deja de ser una provocación de la dictadura. Y entonces, mientras en Colombia el gobierno y el pueblo colombiano atendemos a millones de venezolanos que llegan desplazados por el hambre y la miseria, allá la dictadura se prepara es para otra cosa. Desde hace mucho tiempo el narcorrégimen quiere provocar a Colombia, pero además porque se acerca una fecha fundamental para Venezuela. 5 de enero se juramenta la nueva mesa directiva de la Asamblea Nacional. 10 de enero termina el periodo constitucional de Maduro. A mí me parece que ese es un incidente y es un hecho que escala la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Sí, es una actitud provocadora del presidente Maduro. La verdad es que es el momento de que el presidente Duque demuestre su madurez, sencillamente saque la cara y reactivar cualquier condición diplomática. En entrevista con nuestro director Juan Lozano en el programa Al Punto, el experto e internacionalista Ernesto Rosanía dio la dimensión del riesgo de la presencia de los bombarderos rusos en Venezuela. El armamento y los aviones tienen 3 categorías, uno táctico, uno operativo y uno estratégico. Esa categoría se da por el nivel de destrucción. El estratégico tiene una destrucción masiva. Los que llegaron a Venezuela son de tipo estratégico porque tienen capacidad nuclear.
O sea, ¿Destrucción masiva? Masiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que desde un avión de estos se puede mandar un artefacto nuclear? Un artefacto nuclear. Y eso cambia la estrategia, por eso es la preocupación de Estados Unidos. No se había visto en el vecindario ese tipo de armamento, o más bien ese tipo de tripulaciones y de capacidad militar en un país, y más como Venezuela. Bueno, tema que sigue sonando y no es para menos. Yo también tuve la oportunidad de estar hablando con Néstor Rosanía en el Noticiero Internacional y él dice, mire, lo que mandó Rusia es la élite del armamento que tiene Rusia. O sea que esto es serio y es para preocuparse. Giovanni, ¿usted quería decirnos algo? Sí, es que hay un dato adicional, Mauricio. En el 2013 fueron estos aviones los que ya violaron la soberanía colombiana, aviones como estos. Cuando hicieron un vuelo Caracas a Nicaragua, pasaron por nuestra frontera aérea, nunca se reportaron y los aviones del Comando de Combate 1, que eran los CAFIR, salieron a interceptarlo y a sacarlo. O sea, las provocaciones no son nuevas. Está hablando de los Sukhoi. De los Sukhoi. De los Sukhoi. No, estos aviones, estos eran unos bombarderos que también trajo Rusia en esa época y que también pasaron hacia Nicaragua. En esa época también vino Pedro el Grande, que era un barco de guerra ruso que también llegó a Nicaragua. Y por esa época, aviones como estos ya habían violentado nuestra soberanía. Lo recordaba Néstor Rosanía en la entrevista con Juan Lozano, que aviones de combate colombianos salieron a sacarlos de nuestro espacio aéreo. O sea, esto no es nuevo. No, y por supuesto tenemos que estar allí atentos en seguimiento a esta noticia.